Pues buenas noches a todos. Buenas noches. Estamos aquí en Buenas este noches. 13 de mayo del 2026, festividad de Nuestra Señora de Fátima. Por eso estamos realizando esta plática hoy, además de que estamos en el mes de la Virgen consagrada, a la Virgen María, a quien vemos aquí en Nazaret, lo que se llama la Virgen de Nazaret, y la Virgen de Guadalupe a un lado, porque es la misma Virgen. Y es la misma Virgen de Fátima y la misma Virgen de Lourdes, esa Virgen María de Nazaret. Pues vamos a ver el tema, la Virgen María en las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Tradición. Sí, porque no todo viene en las Sagradas Escrituras, lo que se refiere a la Virgen María. Algunos son dogmas marianos. Bueno, pues a nombre del movimiento Dejar Huella, les damos la bienvenida a esta plática. Antes que nada, quiero mencionar un poco lo que se refiere a las apariciones de la Virgen de Fátima, que son del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917. En ese trayecto se dan las apariciones y el mensaje principal, pues, estaban en plena Primera Guerra Mundial, de manera que lo que la Virgen pide, rezar el rosario, o sea, la oración, pues decía el rosario todos los días, principalmente para conseguir la paz del mundo y el fin de las guerras. Y ahí vemos a los tres pastorcitos en esta imagen preciosa, ¿verdad? Donde se ve todo lo que fue esas apariciones. Aquí tenemos a los tres pastorcitos, ¿verdad? Jacinta de 7 años, Francisco de 9 y Lucía de 10, como eran realmente. Y como murieron prácticamente, a los 3 años muere Jacinta y Francisco. Es muy notable y desde aquí se puede ver en la foto la madurez espiritual y humana que una niña de 7 años, Santa Jacinta, tenía. En su mirada se ve esa visión de, después de haber visto los sufrimientos de la gente en el infierno y las consecuencias de la guerra, se vuelve muy meditativa, muy seria, ¿verdad? Pues porque está viendo lo que es el sufrimiento. Entonces, una madurez espiritual con todo su fervor, con toda su confianza en Dios, a través de la Virgen María. Francisco, ¿verdad? Muchacho inquieto, y Lucía, que va a ser la que va a vivir hasta los 97 años. Muere ya en el siglo XXI. Bueno, básicamente los mensajes de la Virgen de Fátima, digo, no los podemos analizar todos. Hay varios mensajes interesantes, más bien son prácticos. Los de la Virgen de Guadalupe en México son dogmáticos. Yo soy la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, Madre de Dios por quien se vive. Y ahí se echó tres dogmas, la Virgen María, en sus apariciones de Guadalupe. Aquí va a ser muy práctica porque la situación era de guerra. Entonces ella pide oración, principalmente el Santo Rosario, pero hablando de la oración en general, la conversión de los pecadores y la penitencia. En una aparición llega también un ángel, ¿verdad? Con una espada, gritando penitencia, penitencia. Y lo toman muy en serio los niños. Se empiezan a dejar alimentos, a hacer sacrificios, pues para su edad difícil, pues llevarlos así, pero era el fervor religioso que tenía. Eso nos hace ver que desde muy temprano los niños se dan cuenta bien de la situación. En ese caso, pues Santa Jacinta, 7 años, y los otros de 9 y 10, y toman un gran fervor. Bueno, por hablar un poquito de esta festividad del día de hoy. Recordamos a nuestros amigos Juan Bosco Rosillo y César Fernando Calvillo, que dieron origen a este movimiento de Huella,
que son los mártires del Cubilete y que ya tuvieron 50 años. En el 2025 cumplieron 50 años de su martirio, se abrió su proceso de beatificación y pues todo eso es importante porque son mártires nuestros mexicanos. Y de hace 50 años, estudiantes universitarios los dos. Entonces, pues los tenemos muy cerca y no se pueden olvidar. Ya les hablaré un poquito al final del homenaje que estamos haciendo, ya no solo de ellos, sino de los mártires de Cristo Rey. Bueno, empezamos con el profeta Isaías, esa famosa profecía del profeta Isaías, a quien vemos en esta imagen muy bien hecha, junto a él el rey David, que también va a hacer varias profecías, eh, varios pasajes mesiánicos se deben al rey David, que elabora varios salmos, en fin. Y la profecía de Isaías dice, pues el Señor mismo les dará una señal. Miren, la Virgen está encinta, está embarazada, y dará a luz un hijo, a quien le pondrá el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14. Esta es la profecía de Isaías, clásica, clásica, que se ha hecho pues muy importante, muy famosa. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, así la conocemos más. ¿Ven? O está embarazada la virgen, o la virgen pues concebirá, lo cual pues era humanamente imposible, pero así fue, como ya lo sabemos. Y vamos a verlo. Bueno, pues lo primero que ocurre son los esponsales. Hay que entender qué era el matrimonio en tiempo de los judíos. Se llevaba a cabo la ceremonia de los esponsales, muy formal, muy solemne, generalmente en el templo o en algún lugar apropiado. Y por eso dice San Lucas en su Evangelio que envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven desposada con un hombre llamado José, de la descendencia de David, y el nombre de la joven era María. Esto es lo que pone San Lucas antes de ver el misterio de la encarnación. Pero ahí lo dice muy bien y todos los textos bíblicos de cualquier Biblia lo mencionan. Desposada, pero en el sentido que es de aquel tiempo. Entonces ahí vemos que en efecto hay una ceremonia. Aquí hay varias situaciones, pero pues ya no las vamos a comentar a fondo. Acerca de la Virgen, fue un matrimonio que se hacía donde el varón iba con los padres de la muchacha y pedía su mano. Si los padres consentían, pues ya aunque la muchacha no dijera nada afirmativo. Y es el caso aquí. Pero son los esponsales que no obligaban a llevar todavía relaciones entre los esposos, sino era una especie de compromiso, algo parecido a lo que hacemos aquí nosotros cuando se va a pedir a la novia, se le da su anillo de compromiso, algo parecido, pero aquí era efectivo, o sea, ya eran esposos, pues. Entonces, eso es lo que sucede, pero sin necesariamente tener relaciones entre los esposos. De esa manera, pues, siguiendo lo que dijo el arcángel San Gabriel, llega el momento esperado en la tierra, sí, esperado, pero sin mucho, pues que mucho entusiasmo, mucho conocimiento. Sí, el pueblo de Israel esperaba al Mesías y el Mesías para acá y el Mesías para allá. Y en todo el mundo se hablaba pues de la presencia de que llegaría un Salvador del mundo. Así lo entendieron los Reyes Magos. Entonces, textualmente dice así, el ángel entró donde estaba María y le dijo, Dios te salve llena de gracia, el Señor es contigo. No temas, María, pues Dios te ha... ¿Por qué le dice no temas? Porque la Virgen se turba, es una muchacha de 19 años, no es una niña. A veces se piensa que era una niña de 14 años, ¿no? No, no, era una jovencita.
de 19, más o menos, 19, casi 20 años. Entonces, se turba, entiende, ve el mensaje, se turba tanto por la aparición del ángel, que aquí está bien representado, ¿verdad? De una forma varonil, es San Gabriel, pues, y llega con un mensaje muy importante, el arcángel de los grandes mensajes. Y pues sí, por eso y por lo que le dice, Dios te salve llena de gracia, el Señor está contigo, o sea, Dios está contigo. Entonces, pues, la Virgen María se desconcierta, digamos, no temas, María, le dice el ángel, pues Dios te ha concedido su favor, concebirás y le darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, porque la Virgen María pregunta, pero ¿cómo va a ser eso si yo no tengo relaciones? Por lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Si era esposa, pues, de San José, pero no se había realizado lo que era la finalización del esponsorio, del desposorio. Eso se hacía cuando ya la Virgen María era conducida a la casa del novio, y eso no había pasado todavía. La Virgen María estaba en su casa, seguramente vivían sus padres, y ahí estaba en un momento de oración. Estaba leyendo la Sagrada Escritura, por eso ven un rollito ahí hasta abajo, no eran libros. Cuando se pone a la Virgen María leyendo un libro, pues está mal hecho. Eran rollitos como el que ven ahí abajo. Un momento de oración, un tapetito, muy bien presentada la Virgen María, pues muy espiritual, sin pecado, original, no sujeta a la inclinación al mal. Por eso le dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, o sea, va a actuar Dios. Por supuesto que la Virgen María no sabía ni quién era el Espíritu Santo. El misterio de la Santísima Trinidad todavía no se conocía. Pero por eso dice la Sagrada Escritura, ella conservaba todo eso en su corazón. O sea, no entendía todo, pero lo iba guardando. Y el poder del Altísimo, ahí sí, Dios Padre te cubrirá con su sombra, al que le llamaban Dios. Te cubrirá con su sombra, o sea, aquí está presente la Santísima Trinidad, Espíritu Santo que efectivamente va a llevar a cabo la concepción. Dios Padre que está al pendiente de todo va a cubrir con su sombra. Todavía teológicamente hay muchos comentarios sobre eso, a qué se refiere con su sombra, pero bajo su cuidado, bajo todo el plan de él, y el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Eso tampoco lo entiende la Virgen todavía. Que viene el Mesías, sí, y que está anunciando al Mesías, lo entiende, pero ya que va a ser el Hijo de Dios, ya está más difícil. Bueno, dijo María, la- lo digo textualmente porque así está en la Sagrada Escritura. O sea, la Virgen María pues dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en este momento, como dice el Papa Juan Pablo II, se llevó a cabo la concepción de Jesús. En ese momento, tal cual, cuando la Virgen da su sí, lo que se llama el fiat, hágase en mí según tu palabra, estoy de acuerdo, en ese momento se lleva a cabo la concepción de Jesús. O sea, ya Dios, el Hijo de Dios, pues Dios Hijo, se hizo hombre. En ese momento ya hay una vida. Por eso, esto que es el 25 de marzo, es el día también del niño no nacido, porque aquí se está comprobando que ya en ese momento ya es un hombre, ya es un ser humano desde la concepción, y aquí está muy claro, en ese momento lo aclara muy bien el Papa San Juan Pablo II. Bueno, ¿qué hace la Virgen María? Pues es una muchacha, se entusiasma y pues se alegra, ahorita la vamos a ver, se alegra y pues en su entusiasmo juvenil, pues es humana y tiene entusiasmo juvenil y pues lo primero que hace cuando el ángel le dice y como una señal te diré que tu pariente Isabel ya está esperando y al sexto mes que está esperando, ¿verdad? Entonces, pues cuando oye eso la Virgen María,
pues no le importa si está embarazada o no, si va a ser el Hijo de Dios, el Mesías, digo un poquito imprudente, diríamos. Y ahí va, pues, en burro o a pie, se fue desde Nazaret hasta Judá, hasta cerca de, adelante de Jerusalén, ¿verdad? Que está como a 120 kilómetros. Digo, a 120 kilómetros agarran un automóvil y en 2 horas están ahí, o en un camión, pero en aquel entonces eran 2 días. Entonces, pues, y la Virgen ya embarazada, bueno, pues ahí va. Cuando Isabel saluda a la Virgen María, a su pariente Isabel, como ven en la foto, Isabel, en esta imagen, no es que fuera una anciana, no era una anciana, ni estaba en plena vejez. Digo, pues así lo dice San Lucas, pues su manera de ver las cosas, porque en aquel entonces, ya arriba de los 50 años, se considera lo que llamamos un adulto de su etapa mayor. Entonces, a, a veces le daban el nombre ya de vejez. No, era una mujer, sí, de unos 50 y tantos años, como la vemos aquí, pero no era anciana ni estaba en vejez. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. ¿Qué niño? Pues San Juan Bautista. Acuérdense que Santa Isabel es la madre de Juan el Bautista y también su concepción es milagrosa. Ahí interviene Dios y bueno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, o sea, se llena del Espíritu Santo. Eso no es nuevo, ahorita lo vamos a ver otra vez. Aquí ya el Espíritu Santo está actuando porque ya entró el Hijo de Dios al mundo, ya está en el mundo. Entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar también. Llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: Bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Una parte de la oración de la Virgen María. Pero ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Aquí ya, pues está llena del Espíritu Santo, le está dando importancia a lo que tiene. Cuando dice madre de mi Señor es madre de Dios. Así la está viendo. La palabra Señor en el Antiguo Testamento es sinónimo de Dios, al Señor, al Señor Dios. Y es el nombre que se le va a ir dando poco a poco a Cristo. Bueno, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Esa es la frase, pero inspirada por el Espíritu Santo. Y también San Juan Bautista quedó lleno del Espíritu Santo en este momento. Y también, desde el seno de su madre, quedó lleno del Espíritu Santo. Pero en fin, ese ya es otro tema. ¿Qué responde la Virgen María? Pues un cántico cuya autora es ella. Eso ni dudarlo, era muy espiritual, conocía las Sagradas Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, pues, la ley de Moisés y los profetas. Así que entona un canto, es lo único que sabemos de la Virgen María, de una oración, de unas palabras, una reflexión. Esto es lo única que tenemos. Y que pues mi esposa Luz María nos va a hacer favor de leer, porque no hay nada como una mujer que pueda leer este precioso canto. Sí, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. precioso, ¿verdad? Precioso. Y pues la entonación que le da una mujer muy diferente a lo que un hombre podía decir.
Mi alma glorifica al Señor, pues es propio de una mujer, es un cántico muy femenino, cuando se tiene espiritualidad. Digo, no nos da tiempo aquí ya de analizarlo, de meditarlo, pues, pero pues es grandioso, y totalmente compuesto por ella, porque a veces se dice que fue un cántico que tomó del Antiguo Testamento. No, no hay ningún cántico así como está, no hay. No hay. Ella lo hizo y podía hacerlo, porque conocía las escrituras, porque era muy espiritual y porque era la mujer elegida. Bueno, ¿qué pasa con San José? Ya era esposo también de la Virgen María, por eso dice así el texto de San Mateo. Ahora nos vamos con San Mateo. San Mateo y San Lucas son los únicos que nos hablan de esta situación de la infancia de Jesús en general. Dice así San Mateo, en su capítulo 1 también al empezar, dice José, su esposo, o sea, ante la ley era ya su esposo, la ley religiosa y civil, pero era justo y no quería denunciarla, o sea, la Virgen María se queda ya otros 3 meses hasta que nace Juan el Bautista, y cuando regresa, ya pasados los 3 meses de embarazo, pues ya se nota un poquito su embarazo, sobre todo una mujer pues jovencita, delgada, pues entonces se notaba ya el embarazo. Pues San José queda un poquito estupefacto, confuso, ¿verdad? Por eso dice, no quería denunciarla, se da cuenta, dice, yo no tuve relaciones con ella, algo pasó, no entiendo. Entonces decidió separarse de ella en secreto. Era lícito para el marido decir no, pues siempre no, ¿verdad? Y en aquel tiempo pues se daba la carta de repudio por cualquier cosa, sobre todo contra la mujer. Y es lo que va a hacer San José para evitar problemas para la Virgen, porque era mal visto que una mujer tuviera un hijo fuera de su matrimonio, era muy mal visto, al grado de que se podría agredirla. Bueno, después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, ahí va el ángel del Señor. Cuando se dice el ángel del Señor, es una figura masculina. Normalmente los ángeles que vemos en imágenes son figuras femeninas. Sí puede ser, pero no cuando hay ese tipo de, cuando la Biblia dice el ángel del Señor. O sea, ¿por qué? Porque así los escogió, pues. Bueno, José, hijo de David, le dijo, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Otra vez, pues San José no sabe nada del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya está trabajando. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Eso significa el nombre de Jesús, Dios que salva. Dios que salva, y pues es Dios. ¿Y a qué viene? A salvar al pueblo de los pecados, del pecado contra Dios Padre, el pecado original y el pecado, y dice San Mateo los pecados porque pues ya todos los pecados que se cometían. Bueno, estábamos en un tiempo parecido. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. En un sueño fue difícil, ¿verdad? Pero él lo tomó en serio y dijo, esto es lo que pasa. Y yo creo que se alegró San José, de decir, pues lo que me están diciendo es que ella está concibiendo al Mesías. Viene del Espíritu Santo, viene pues de Dios, de alguna manera lo entiende. Hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Era un hombre justo, pues. Con esa palabra de justo, quiere decir que un hombre que estaba en confianza con las cosas de Dios, confiaba en Dios y conocía de las cosas de Dios y las practicaba. Bueno, pues es lo que pasa con San José. Llegamos al nacimiento del niño Dios. Una figura bonita, pues, el nacimiento, así fue el nacimiento. Mientras estaban en Belén, ya fue en Belén, que está cerca de Jerusalén, pues a unos
3, 4 kilómetros, le llegó a María, porque estaban en Belén, acuérdense, ellos vivían en Nazaret, donde estaba la casa de San José, que era carpintero, y ahí empezaron a vivir, ¿verdad? Pero con el censo que mandó a hacer el emperador romano, se tuvo que ir a Belén porque San José era de la casa de Belén, descendiente del rey David. Y ahí le llegó a la Virgen María el parto. O sea, ya en pleno noveno mes se tuvo que ir un viajecito. Imagínense, San José y la Virgen, pues si van a ser el Mesías, no entendían todavía eso de Hijo de Dios, pero sí van a ser el Mesías, algo grande, y pues a ver si no pasa nada. Pues ya, con la inquietud, ¿verdad? Con todo lo que guardan los que están por cuidar a un hijo, dio luz a su hijo primogénito, lo movió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Y ahí hay mucho que ver. Para empezar, ¿por qué dice hijo primogénito? Era hijo primogénito porque al primero que nacía se le decía que era el primogénito, no porque la Virgen María hubiera tenido más hijos. A veces la mala fe hace entender bien esas cosas así, cuando la costumbre era decir este es el primogénito porque es el primero y se acabó, sobre todo cuando era varón. Y después no había sitio para ellos en la posada, por eso les decía, la tierra estaba ahí como esperando pues al Mesías, pero así de mala gana, pues realmente no preocupándose por el momento que eso va a ser tan especial, pero el cielo sí estaba muy preocupado, el cielo sí, ¿no? Entonces estaban al pendiente de lo que ocurriera y todo lo demás. Bueno, pues ahí está el nacimiento del niño Jesús. No había sitio para Dios. ¿Qué iban a hacer? Pues no había sitio. Entonces, pues en un pesebre, en un lugar donde comían los animales, ahí están algunos borreguitos y demás, pues ahí nació el Hijo de Dios, el Rey del universo, como lo va a declarar el Papa Pío XI, ¿verdad? Acabamos de festejar en noviembre, en el año pasado, en diciembre, el centenario de la festividad de Cristo Rey, Rey del universo. Pues ahí está, Rey de cielo y tierra. Viene la adoración de los santos sabios de Oriente. Fíjense la expresión, son santos sabios de Oriente. Si eran magos, o no, la palabra magos no era la misma concepción que tenemos ahora, ¿verdad? Que hace cosas raras y bueno, pero lo que pasa eran más bien santos sabios, eso lo describe muy bien el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret. Eran gente estudiosa, sobre todo del cielo, pues era lo que se podía estudiar, no tanto la naturaleza, que apenas empezaba para ellos, y se dan cuenta. Se van pues a Belén, hay una estrella que les llama la atención, dicen esto es nuevo, y se van, si son gente poderosa, si tienen dinero y demás. Entonces se van a Belén y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Esa expresión refleja más que un rey de la tierra. Bueno, van con Herodes y ya Herodes les dice, pues sí, parece que va a ser en Belén porque así se lo dicen los, le- los, los escribas, los maestros de la ley y los sacerdotes. Pues en Belén es donde van a ser. Ah, pues váyanse a Belén. Y en lugar de seguirlos y hacer una comitiva, no, pues se fueron los tres solos. Bueno, digo, con su comitiva que llevaban sus sirvientes. Pero el pueblo elegido no lo siguió. Si no, pues imagínense. Por eso dice ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. Y la estrella que habían visto en Oriente los guió hasta que llegó y se detuvo encima de donde estaba el niño. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y lo adoraron. Así dice San Mateo, tal cual. San Mateo es muy estricto, acuérdense que él era un profesionista de aquel tiempo, que llevaba cuentas, era
pues el recaudador de impuestos se hacía cuentas y era una persona culta. Entonces, cuando dice una palabra, lo dice con todo lo que es, reconoce que es. Y dice, lo adoraron, postrados en tierra. Sí, había la costumbre, pues, de hacer una genuflexión, alguna señal, pues, de que aceptaban a una persona como rey. Pero aquí lo adoran. Abrieron sus cofres y le ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque en todo esto está la Virgen María, que es de la que estamos hablando. Entonces, por eso estoy pasando los pasajes donde está la Virgen María o cosas que le incumben. La imagen está muy bonita. Si ustedes la ven, está bonita. Los tres Reyes Magos muy sensatos, muy solemnes. Ahí están, ¿verdad? Con sus regalos. Y son los Reyes Magos. Así los conocemos en México y en muchos lados, España y demás. Pero dice el Papa Benito XVI, son santos sabios de Oriente, porque además son santos. Eso ya nadie lo quita. Bueno, pero tenemos que seguir. La presentación de Jesús en el templo, a los 40 días, la ley dice que había que presentar al niño, cuando era primogénito, para ofrecerlo al templo. Y si no querían que se quedara en el templo, lo rescataban con una ofrenda, en este caso 2 pichones que lleva ahí San José. Por eso dice así, ahora es San Lucas el que habla. Cuando se cumplieron los días de la purificación prescrita por la ley de Moisés, llevaron al niño Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. La presentación de Jesús, la presentación del niño. El anciano Simeón, aquí otro personaje importante, el anciano Simeón, que era un hombre también justo, digo, ya no pongo todo el texto ni podemos meter todo, pues si no, no nos da tiempo. Simplemente les diré que era un hombre que ya estaba bajo la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya habitaba en él. Una persona justa, pues, se puede dar, aunque no estén bautizados, se puede dar. El Espíritu Santo actúa donde sea y hay que saber reconocer eso. Lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, otra vez la palabra Señor es a Dios, ahora Dios, mi Dios, pues, Señor, mi Dios, según tu promesa puedes dejar que tu siervo muera en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador. Qué dicha para este hombre. Y qué expresión tan fuerte y tan bonita. Mis ojos han visto a tu Salvador. Ahí está el Salvador. No es la gente, pues el pueblo, ni cuenta se dan que llega ahí un matrimonio, pues para ellos como tantos, además pobres, porque era la ofrenda de los pobres. Si fueran ricos, llevaban un cordero, etcétera. Para ir a la Virgen María y San José, bien presentados, joven. San José en este momento de unos 25 años, la Virgen María de unos 20. Simón los bendijo, pero le dice a la Virgen María, aquí es donde entra el papel de la Virgen María, este niño será puesto para caída de muchos y levantamiento de otros. Y a ti mismo una espada te atravesará el corazón. Ahí está la profecía de la Virgen de los Dolores, que se va a ver en el momento de la cruz. Una espada te atravesará el corazón. Por eso, bueno, ya no nos metemos en eso, pero la expresión de que es corredentora es porque la Virgen María está sufriendo. O sea, nuestro Señor sufre físicamente y la redención dependía del sufrimiento de Cristo, más que nada. Pero los sufrimientos de la Virgen María son muy grandes. Ver morir a su hijo en la forma en que muere, pues, imagínense el corazón de la Virgen María tan, pues, tan tierno, tan femenino, pues. En fin, una espada de dolor atravesará tu corazón. Y luego empiezan los problemas. Todavía estaba en Belén, Belén tendría algunos parientes San José y trata pues de llevar a cabo ahí su vida en Belén y empieza a buscar lugar, ya está en una casa, etcétera.
Cuando se fueron los sabios de Oriente, o sea, se acababan de ir, probablemente a la semana, unos días, se aparece el ángel del Señor, otra vez el ángel del Señor, una expresión muy fuerte. Se aparece otra vez en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Ahora pues, como ven, ya quieren darle muerte al niño Jesús, a Jesús mismo, pues. Entonces, ¿qué hace San José? Se levantó de noche, ya no se esperó al día, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Pues toda la responsabilidad de San José, para eso estaba, por eso eran los responsables, necesitaba ahí cuidado, pues, de un hombre. La familia es hombre, mujer y los niños, y se requiere la presencia del padre y la presencia de la madre y para una familia bien constituida la presencia de los hijos, que Dios los va dando, pues, y si no, hay que buscar la manera. En fin, ahí está lo primero. Se regresan y se van a Nazaret otra vez, cuando cumplieron todas las cosas prescritas por la ley del Señor, o sea, la presentación en el templo y lo demás, y después de su estancia en Egipto, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Galilea está en el norte. Belén y Jerusalén están en el sur, en el centro Samaria y en el norte Galilea, y ahí estaba Nazaret, entonces se fueron a Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y contaba con la gracia de Dios. Pues cómo no, pues si era Dios. Ahí está una imagen, está bonita, pero ahorita les voy a enseñar otra más bonita. Aquí los vienen a saludar. Viene el niño Dios y les dice, hola. Eso es lo que está diciendo, miren, esta imagen acaba de salir muy bonita. Vean al niño Jesús, está levantando su mano. Hola, les entrego mi corazón. Está preciosa la imagen. La Sagrada Familia de Nazaret bendice mi hogar y habita en él. Danos amor sincero, paciencia en las pruebas y demás. Una Virgen María preciosa, pues así era la Virgen María, San José, varonil, en fin, la Sagrada Familia. Pero esa expresión, vean al niño Jesús, cómo lo hicieron en esta imagen, muy bien hecha. Y así está diciendo cuando uno levanta la mano, hola. Bueno, pues además dice, les entrego mi corazón, por eso tiene su mano en el corazón. Les entrego mi corazón, es precioso. Pues quiso venir a saludarlos y por eso lo puse aquí. Bueno, pero ¿qué pasa ya cuando crece? De Jesús en el templo a los 12 años, la costumbre era ir en tiempo de Pascua al templo de Jerusalén, otra vez desde Nazaret hasta Jerusalén, 120 kilómetros, y pues ahí se van, ellos acostumbraban, porque así lo pedía la ley, cada año ir allá. Todos van allá, pero ya el niño Jesús ya tiene 12 años, que según la ley judía era la ley ya de la responsabilidad, de la razón plena, pues. Después de 3 días, según esto, se pierde el niño porque la costumbre era en las caravanas, se van en caravanas, ¿no? No se van por su lado. Había caravanas, pues se va toda, como una peregrinación, pues se van todos. Pero la costumbre era que los hombres fueran por delante y las mujeres atrás con los niños. Pero si el niño ya era grande, podía ir con el papá adelante o con la mujer atrás. Entonces, eso es lo que sucede, van a Jerusalén, están en las fiestas de Pascua y se regresan. Pero al regresarse, ya en la noche se dan cuenta que no están ni con la Virgen María ni con San José. Y ya imagínense a los esposos ahí, bueno, esposos, ¿verdad? Por su desponsorio, pero diciendo, no está contigo, no, pues yo pensé que estaba contigo. Y así empieza el asunto. Si alguna vez han perdido un niño, un hijo se les perdió, pues así pasa, ¿verdad? Y pues otra vez el corazón de la Virgen María, imagínense cómo estaría. Ya para entonces ya había entendido que era el Hijo de Dios.
pues cómo se nos va a perder el Hijo de Dios. Y San José, pues todo, pues si yo soy el responsable y la imagen bonita, bien hecha, ¿eh? San José ahí serio, pues preocupado, preocupado. La Virgen María corriendo luego, luego, después de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, no solo escuchándolos, sino también haciéndoles preguntas. Al verlo se quedaron asombrados, ¿eh? La Virgen María y San José, y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Verdad? La reclamación de la Virgen María, mujer al fin y al cabo, diríamos. No, pero está bonita la expresión. ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Y él les contestó, ¿por qué me buscaban? No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Una respuesta dura, difícil, pero que nos hace ver la conciencia que tenía nuestro Señor Jesucristo de su plena identidad divina. Él sabía que su padre era Dios Padre, pues. Entonces, la respuesta es muy clara, da San Lucas. Y a San Lucas, ¿quién se la dijo? Por la Virgen María. Eh, Por eso se dice que la tradición nos cuenta, no están las escrituras, pero que San Lucas fue a visitar a la Virgen María y ella le contó tantas cosas que no sabríamos si no fuera por esa entrevista. Así que pues esa es la respuesta. Hay mucho que meditar ahí, pero en fin, ahí eso es lo que ocurre. Bueno, pues llegamos ya a la vida pública. Pasan muchas cosas, pero nomás estamos refiriéndonos a las que entra el papel de la Virgen María y algo con la Virgen María. Y eso ocurre ya hasta la vida pública de Jesús. Bueno, todavía no la vida pública oficial, sino antes de su vida pública, por intercesión de la Virgen María, se lleva a cabo el primer milagro de Jesús, aunque Jesús no quería. Así no lo tenía programado, pues. Y esto se refiere a la Virgen María en las bodas de Cana. Y aquí ya entra San Juan. San Juan y San Marcos ya van a entrar en la vida pública de Jesús y son los que más van a hablar de la vida pública de Jesús. Y así está el texto, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues ocurre que está ya nuestro Señor, ya tiene sus primeros 5 discípulos, San Pedro, San Juan, San Bartolomé o Natanael, pues, San Felipe, y ahí se me estaba olvidando, y San Pedro, por supuesto, San Pedro, San Juan, San Felipe, San Bartolomé, y hay uno por ahí que se me va ahorita. Bueno, ustedes se llegan a la fiesta, los invitan, que seguramente eran conocidos o parientes de la Virgen María y de nuestro Señor. Caná está cerca de Nazaret, está en Galilea, unos cuantos kilómetros. Entonces sí llegaron ahí. De alguna manera la Virgen María está al pendiente, ¿no? Está al pendiente de lo que ocurre. Es un matrimonio. Ahí ya es la fiesta de cuando la mujer era llevada con él a la casa del novio. O sea, ya un matrimonio para consumarse, pleno. Entonces había una fiesta importante. Esas fiestas eran de varios días. ¿Y qué ocurre? Pues que se acabó el vino. En aquel entonces, pues el vino era como la bebida normal de aquel entonces. Sí, no era algo especial. Eran jarras, como las que ven ahí, eran jarras de vino. Y entonces la madre de Jesús le dijo, no le queda vino. Así le llama San Juan. Nunca, nunca van a encontrar que diga San Juan María o la Virgen María, dice la madre de Jesús, con mucho respeto. Le dijo, no les queda vino. Jesús le respondió, ¿qué podemos hacer? Mi hora aún no ha llegado. Sí, o sea, su presentación pública la iba a hacer en Nazaret. Mi hora aún no ha llegado. Entonces la madre de Jesús dijo a los que estaban sirviendo, hagan lo que él les diga. Es una frase, pues, que también se puede meditar mucho con calma,
todos los momentos en que la Virgen María dice hagan lo que les diga. Ese es el mensaje de la Virgen María. Después de su canto del Magnificat, esta es la frase principal de ella. Y lo vuelve a repetir. ¿Qué nos pides, Virgen María? ¿Qué nos pides, Madre mía? Ah, pues hagan lo que Él les diga. Porque cuando se aparece aquí en el Tepeyac, la Virgen de Guadalupe, y cuando dice quiero que me hagan una casita, pues un templo, para presentarlo a Él, para darlo a conocer a Él. Eso es lo que dice la Virgen María. Aquí en Guadalupe, en Tepeyac, la Virgen de Guadalupe, en su mensaje. Eso ya está determinado por los grandes estudiosos guadalupanos, como el padre Chávez, Eduardo Chávez y el padre Rojas y demás, que han traducido bien y así es la frase, no solo para que todos tengan consuelo y demás, no, para ofrecerlo a Él, yo vengo a presentarlo a Él, de hecho la Virgen de Guadalupe va embarazada, es una virgen, una mujer embarazada. Y la forma que tiene ahí es la forma, la presencia que tenía cuando la Virgen de Nazaret, que vemos al otro lado, tenía cuando estaba embarazada, cuando fue a Belén. Es la misma Virgen, es el rostro de la Virgen. Ella nos lo quiso dejar aquí. Ahí nos podríamos meter con todo el mensaje guadalupano y las apariciones, pero esas las dejamos para diciembre, primero Dios. Pero el mensaje es tremendo, es muy teológico. Bueno, hagan lo que les diga. Es una frase que da la Virgen y con eso lo va a repetir para todas las generaciones de todos los tiempos. ¿Qué quieres que hagamos, Virgen María? Lo que Él les diga. Ay, ¿cómo saber lo que Él dice? Ah, pues ponte a estudiar los evangelios. Métete un curso de Biblia con la lección divina, o sea, a la luz del magisterio, se quiere decir lección divina, no con interpretaciones personales, dice San Pedro. La Sagrada Escritura no es de interpretación personal. Ah, pues yo leo la Biblia en mi casa y ahí yo saco mis conclusiones. O cuando leemos la Biblia en grupo, pues cada quien dice lo que le dice la Biblia, pues no. No, eso no está bien. Ya el Papa Benedicto XVI determinó bien lo que es el estudio de la Biblia y dice, debe ser por la lección divina. Ah, pues que la lección divina, bueno, pues ponte a estudiar. Ahí viene en la encíclica del Papa Benedicto XVI, exhortación apostólica, de nuestro Señor, la Verbum Domini, la palabra del Señor, ahí está. Ahí viene el texto, lo que se entiende por lección divina. Bueno, pues ¿para qué es esto? Pues para ver lo que Él dice, que es la misma expresión que dice nuestro Señor en la transfiguración, cuando se aparece Elías y Moisés, y están San Pedro, Santiago y San Juan, ¿verdad? Este es mi hijo, el elegido, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo, escúchenlo la frase. Bueno, ahí viene todo lo demás. Y los que están estudiando la Biblia, pues felicidades, pero con lección divina, si no, va a haber muchos problemas. Y aquí tenemos otro pasaje ya de la Virgen María, ya al final. En su vida pública no aparece prácticamente la Virgen María. Prácticamente no aparece. O sea, nuestro Señor va a cumplir su misión, la Virgen María está al pendiente, pero no está. De hecho, va a quedar en su casa en Nazaret y las mujeres que acompañan a nuestro Señor para ayudarles en los demás, pues son María Magdalena y Juana, la de Chuza y Salomé y demás. ¿Verdad? Pero la Virgen María vuelve a aparecer a los pies de la cruz. Y por eso dice así San Juan, que es el que mejor da la pasión de Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, así se llamaba la hermana de su madre, que era la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Entonces estaban ahí estas mujeres presentes, que son las que van a estar pues ahí. Y estaba también San Juan, es el único de los apóstoles que va a llegar hasta el pie de la cruz.
Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. O sea, no de él, sino ahí tienes a tu hijo en San Juan. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya. Qué hermoso pasaje. Bueno, por fin la Virgen María recibe el cuerpo de Jesús y ahí está la espada de dolor. Pues ya la Virgen María no podía más. No encontré muchas imágenes a propósito, pero esta pues es de lo mejor que hay. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, aunque lo mantenía en secreto por miedo a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Y ahí está el descendimiento. Y la espada, pues, por eso puse esta imagen, la espada que atravesó su corazón, pues por supuesto que estaba sufriendo la Virgen, recibiendo ahí el cuerpo de Jesús ya muerto y demás, pues todo el sufrimiento. Y hay imágenes preciosas, recuerden la Piedad de Miguel Ángel, escultura preciosa. Bueno, pues se le da sepultura. Entonces José de Arimatea fue y tomó el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, el que en una ocasión había ido a hablar con Jesús durante la noche. Cerca del lugar donde fue crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie había sido enterrado. Allí pues depositaron a Jesús. Ahí está la Virgen María. Si ustedes ven todas las escenas que estoy pasando es porque ahí estaba la Virgen María. En todas esas partes está, principalmente en la infancia y en la pasión y muerte de Jesús. En su vida pública no está, porque ella guarda su papel. Ella no le toca, no pues su papel no era ese precisamente. Y ahí podríamos comentar mucho. Y aquí viene ya la tradición de la iglesia. Resucita nuestro Señor. Y una de las primeras que va a haber, no la primera porque fue a María Magdalena, pero sí dice la tradición señala que una de las apariciones de Jesús resucitado fue a su madre, la Santísima Virgen María, que tendría en este momento cerca de 53 años. Tampoco era una anciana, 53 años. Ahí la imagen está muy bonita. Ahí la Virgen María sorprendida de ver a nuestro Señor. ¿Qué le diría, hijo? Pues, y el otro, pues, angustiado por el dolor de su madre. Ese rostro de Jesús, eso refleja, angustiado por el dolor de su madre, la Virgen de los Dolores. Bueno, esa ya es tradición. Y aparece la Virgen María otra vez en la ascensión de Jesús. Después los llevó fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania, y alzando las manos las bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos, y lo vieron elevarse hasta que una nube lo ocultó de su vista. También es tradición de la iglesia. Las pinturas de la Ascensión ponen a la Virgen María, a la que ven ahí a un ladito. Como anotación, la muchacha que está hasta allá atrás con las manos juntas es María Magdalena. También es muy importante. Bueno, la Virgen María en oración con los apóstoles. Esto ya es de los hechos de los apóstoles. Acostumbraban reunirse los apóstoles de común acuerdo para hablar en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de los primos de Jesús. O sea, esto ya también de las Sagradas Escrituras, ahí aparece la Virgen María, pero ya se había ido nuestro Señor, pues, con su Padre, con Dios Padre, y ahí estaba la Virgen María. Y también la vamos a ver en Pentecostés, festividades que vamos a ver el próximo domingo, la Ascensión, y al otro domingo Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, semejante a una ráfaga de viento impetuoso, y llenó toda la casa donde se encontraban. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Refiriéndose a los apóstoles principalmente, no necesariamente los demás. La Virgen María pues ya estaba llena del Espíritu Santo. Por eso, bueno, pues ahí te ponen su lengüita de fuego, bien hecha la imagen. Ahora entramos ya de lleno a la tradición de la iglesia. ¿Qué ocurre con la Virgen María? Ya que terminó todo.
Ya los apóstoles están predicando, ya la iglesia está empezando. Estuvo la Virgen María hasta Pentecostés con ellos. Después se va con San Juan, como se había dicho, a Éfeso y ahí va a vivir. Finalmente regresan a Jerusalén, la Virgen Inmaculada, ya dice el catecismo de la iglesia, que es el lugar donde mejor viene la tradición de la iglesia, los dogmas y todo lo que se refiere a Jesucristo y que son lo que la iglesia ha predicado viene en el catecismo de la iglesia, como este. Finalmente la Virgen Inmaculada fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y enaltecida por Dios como reina del universo. Además, la imagen que pusimos en la invitación es la coronación de la Virgen María como reina del cielo y tierra. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los cristianos. Y ahí está la Virgen. Bueno, la proclamación de este dogma es un dogma, o sea, no viene en la Biblia, pero es un dogma, y así dice pues el Papa Pío XII, o sea, desde el siglo pasado, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y nuestra, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial, en cuerpo y alma. ¿Cómo fue eso? Pues solo Dios sabe, pero así fue. Y aquí está la coronación, que es el quinto misterio glorioso del Rosario. A él, que les decía, querían ver a la Virgen María sonriente, aquí está. Sí, por supuesto, pues llega al cielo y en este caso la imagen que pusieron, quisieron poner a la Virgen cuando va a dar a luz, cuando está embarazada del noveno mes. Una sonrisa preciosa, la Virgen, pues toda la misión que se ha llevado a cabo. Dios Padre, muy solemne, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo coronando a la Virgen María. Eso es la Virgen María, eso es lo que hay que hacer con la Virgen María. Coronarla, está coronada pues ya en el cielo por la Santísima Trinidad. Y vamos a ir terminando con las apariciones de la Virgen María. Ya se terminó todo, la Virgen María fue asunta al cielo, pero se ha aparecido públicamente. Privadamente hay otras apariciones, pero las públicas aceptadas por la Iglesia son estas tres. La que estamos conmemorando hoy, la Virgen de Fátima, con los tres pastorcitos, la Virgen de Lourdes, ¿verdad? Con una muchachita también, y con San Juan Diego, pues San Juan Diego, la Virgen de Guadalupe. Son las tres apariciones públicas que ha hecho la Virgen María, y la primera es la Virgen de Guadalupe, en el siglo XVI, 1531. La segunda es de a Santa Bernardita, de Soubirous, ¿verdad? En Lourdes, en Francia, también preciosa la basílica, y la de Fátima que hemos visto hoy, si vieron la tele, pues han estado pasando su misa y demás. Ahí ha estado la Virgen María, ya no nos metemos a fondo con ellas. Vamos a terminar pues como tal, y ahorita ya nomás les doy unos avisos, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Es importante. Ya la pueden repetir conmigo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, Salvador y Redentor nuestro de toda la De humanidad. toda la humanidad, Ten piedad y pero misericordia de nosotros, nosotros, perdona nuestros pecados y Perdona pecados, llévanos nuestros llevas pecados y a la llévanos vida a la vida eterna. eterna. en el En nombre nombre En del el del nombre del Padre, el Hijo Padre, y del Hijo y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. 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 Es para terminar la presentación. Algunos avisos. En este mes de mayo dedicado a la Virgen María, hemos ofrecido esta plática sobre lo que las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición dicen sobre ella. El próximo mes de junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, tendremos, ¿verdad? Primero Dios, una plática sobre el primer año de la vida pública de Jesús. Ya nos metemos, tanto con textos e imágenes bíblicas. Ya les mandaremos la invitación. Y ahora viene una invitación especial. Les hacemos una atenta invitación a participar en la misa del sábado 15 de agosto
a las 10 horas en la Basílica de Guadalupe, la Capilla de San José, en memoria de los mártires de Chalchihuitl, Zacatecas, que fueron los primeros mártires de la cristiada. Recuerden que estamos en el año del inicio de la cristiada y que los obispos quieren pues que se le dé la importancia que requiere. Una importancia seria, pues, no fanática, seria, que se reconozca, pero lo principal que hay que reconocer, pues es a los mártires. Y estos mártires cumplen 100 años, es el centenario de su martirio, el 15 de agosto del 2026. Entonces, les hacemos invitación, sí faltan 3 meses, pero pues de una vez para que se lo vayan apartando, porque en memoria de ellos el día exacto de su martirio, una misa solemne allí en la Capilla San José. Entonces, pues ahí los esperamos. Y va a haber un programa, va a haber una plática y va a haber una ceremonia luctuosa junto a la basílica en lo que es el monumento a Cristo Rey, que se conoce poco, tiene poco de que lo hicieron, es unos 2 años, 3 años. Y está la imagen de Cristo Rey en un lugar bonito, muy bien arreglado. Entonces, creo que les va a gustar. No solo gustar, sino va a aumentar su espiritualidad. Estos son los 4 santos mártires de Chalchihuitl, Zacatecas, que cumplen 100 años de su martirio, ya son santos. O sea, estos ya son santos. Quiere decir que ya están en los altares, pero en realidad no están en los altares porque no se les conoce. Y miren, entre ellos está primero el padre San Luis Bati, de 56 años, que es el que tiene lentes. San Manuel Morales, un hombre casado, el de bigote, de 28 años. San David Roldán, de 24 años, soltero. Y San Salvador Lara Puente, de 21 años, soltero, jovencitos. Estos son santos. Fueron canonizados antes de Joselito y antes de Acutis. Y no se les conoce. Y es un ejemplo para todos nuestros jóvenes universitarios, a nuestros jóvenes que tienen más pues, de 20 años a 25, 30 años, pues ahí están estos ejemplos. Su vida es preciosa. Bueno, esos son los mártires y esos son los que vamos a dar su homenaje. El padre Mateo Correa, que es el otro que aparece a la izquierda, él sufrió su martirio el 6 de febrero, por eso no lo vamos a poner en esta ocasión, nos referimos a los 4 primeros de Zacatecas, el otro padre murió en Durango. Todos ellos fueron canonizados, ya están, son santos. Esos son los 3 únicos laicos santos de la cristiana, los únicos 3. Y junto con el padre Bati son los 4 primeros mártires de la cristiana. Entonces, canonizados en el año 2000, el jubileo de la Encarnación por el Papa San Juan Pablo II. A eso los estamos invitando, vale la pena. Pues le digo, vale la pena, pues nada más ir a la basílica, todo lo que hay ahí, el recorrido va a ser pues excelente. Gracias, les damos las gracias por habernos permitido estar con ustedes y pues los esperamos en junio, primero Dios. Ahí está esta plática, esperamos que les haya agradado y si hay algún comentario, como no, alguna pregunta, todavía nos queda un poquito de tiempo. Muchas gracias, ingeniero. Excelentes imágenes. Gracias. Sí, pues verdad, el niño Jesús está preciosa, ¿eh? Hermosísima. Esa de Sí. hola, que es, no la van a encontrar, ¿eh? La encontré yo por ahí de casualidad y dije, esta hay que ponerla, porque además la Virgen María, muy bien, muy bien presentada, San José, etcétera, en fin, y pues ahí está. Muy bien, pues ya veo algunos comentarios en el chat, pues muchas gracias también a ustedes. Nada más agradecer a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches, San María. Gracias, buenas noches. Muy bien, Buenas pues noches. nos Bye. estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Fernando. Aurora, Saludos a buenas la familia, noches. por favor. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. A todos. Buenas Muchas noches, gracias. Chelo. Muchas gracias.